Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor nos invita a reconocer su presencia en el seno de la Iglesia. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco, ante el obispo de Imola, muestra su celo pastoral y su humildad. Si a un hijo se le echa por una puerta, entrará por una ventana. Tenemos que predicar el Evangelio y ser reino de Dios, testigos del reino de Dios. Santa Clara, por otra parte, nos muestra cómo podemos dar testimonio de la vida misionera que llevamos dentro. Acudimos una vez más a la palabra del Señor, que ella sea la fuente y la motivación para ser nosotros voceros del Evangelio. Del Evangelio según San Marcos. Dijo Jesús a sus discípulos: siento compasión de esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas, en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde muy lejos. Al final la gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron, llenaron 7 canastos. Nos encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, y los versículos son entresacados porque nos interesa no mostrar la segunda multiplicación de los panes, sino reforzar la misericordia que pone Jesús en cada uno de sus actos en este momento donde Él se sienta como buen pastor en los verdes prados y da de comer a los que allí se encuentran. Toda una pre-eucaristía que nos pone en atención para que nosotros también seamos capaces de dar de comer y de poner aquello que tenemos al servicio de los demás. Una lectura, como todo el Evangelio de San Marcos, sencilla, llena de vivos detalles, con un estilo popular, como si el evangelista estuviera muy interesado en mostrar al Jesús de cada día, al hombre de acción y de pocos discursos. Esta acción y esta acción contemplativa, también podemos decir, nos arrebata y nos lleva a contemplar el misterio de la Eucaristía, el misterio de compartir, el misterio de la fraternidad, el misterio del gozo de escuchar a Jesús y luego pasar a la parte del alimento, de la mesa, del compartir no solamente la comida, sino también nuestro corazón y nuestra vida. Nos sentimos acompañados por el mismo Jesús, que constantemente enseña a sus discípulos y nos enseña ahora a nosotros. Jesús tiene compasión de la gente porque llevan ya varios días con Él y no tienen qué comer.
El mismo Jesús reflexiona: si los despide a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Bien claro tenía él lo que tenía que hacer, pero parece que esto le sirve a sus discípulos para hacer la invitación y para acostumbrar a ese corazón a llenarlo de misericordia, a ser misericordiosos. Aquellos oyentes quedaron llenos de la palabra de Dios, aquellos comensales comieron junto al Señor. Podemos decir que comulgaron no solamente el mensaje, sino también la esencia del mismo Jesús. Comieron hasta quedar saciados y sobraron muchos trozos para rememorar lo que allí vivieron. Texto, como siempre, interesado para nosotros, que nos va a poner al hilo de la actuación de San Francisco con un obispo que en principio se siente autosuficiente en el anuncio del reino de Dios. La humildad de San Francisco, el celo pastoral, el arrojo, hacen que este obispo lo acoja y le deje anunciar el reino de Dios en su diócesis. También nosotros estamos invitados por el mismo Señor a compartir su mesa, a escuchar su palabra y a ser testigos del reino de Dios. Saboreemos el texto y todo lo que de él se desprende para vivir nosotros también dentro de esta multiplicación de los panes y los peces. Danos hoy el pan de cada día, compartiendo la herencia recibida, que a los pobres y hambrientos cure las heridas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que me deje comer, que me deje beber, hacerme pan y vino yo también. Que me deje comer, que me deje beber, hacerme pan y vino yo también. San Francisco intensifica su humildad obedeciendo al obispo. Leyenda mayor de San Buenaventura, capítulo 6.8. Curioso episodio donde San Francisco pide a un obispo predicar en su diócesis y ser portador del reino de Dios. Aquel obispo, después de ponerse en el Señor, le da permiso. Estemos muy atentos. No se envanece mi corazón, en mi mirada soberbia no hay. No he pretendido grandes alcanzar, no corro tras sueños que brillen de más. Llegado un día a Imola, se presentó ante el obispo de la ciudad y humildemente le suplicó que le diera su beneplácito para convocar al pueblo y predicarle la palabra de Dios. El obispo le respondió con aspereza: «Me basto yo, hermano, para predicar a mi pueblo». Inclinó la cabeza el verdadero humilde y salió fuera, mas al poco tiempo volvió a entrar. Al verlo de nuevo en su presencia, el obispo le preguntó, algo turbado, ¿qué es lo que quería? A lo que respondió Francisco con un corazón y un tono de voz que rezumaban humildad: «Señor, si un padre despide por una puerta a su hijo, éste debe volver a entrar por otra». Vencido por semejante humildad, el obispo, con una gran alegría que se reflejaba en su rostro, le dio un abrazo, diciéndole: «Tú y todos tus hermanos tenéis en adelante licencia general para predicar en mi diócesis, pues bien se merece esta concepción
tu santa humildad. No se envanece mi corazón, en mi mirada soberbia no hay. No he pretendido grandes alcanzar, no corro tras sueños que brillen de más. Nos encontramos a San Francisco viviendo justamente lo que estamos explicando en la parte de Clara, siendo misioneros. Nos lo encontramos en Imola, que es una localidad a 34 kilómetros de Bolonia. Está bastante lejos, por así decirlo, de su hogar, de su centro misionero, de donde los hermanos radican como centro, corazón y expresión del franciscanismo. Y San Francisco se acerca, como habitualmente lo hacía, por una parte a la Santa Madre Iglesia, representada por los obispos, y al pueblo santo de Dios. San Francisco no entraba a misionar, a predicar, a vivir en una tierra, en una diócesis, si antes no tenía el permiso expreso de su obispo. Era un gesto de humildad y de obediencia a la Iglesia que los hermanos seguimos viviendo en la actualidad, como decimos, como signo y expresión de la humildad y de compartir la misión de predicar y de vivir el Evangelio. Nos encontramos a San Francisco en Imola, delante de su obispo, pidiéndole su beneplácito para poder convocar al pueblo y predicarle la palabra de Dios. Sin embargo, lejos de lo que pudiéramos en principio nosotros pensar, el obispo de Imola le responde de forma negativa, diciendo que se bastaba él para la predicación a su pueblo. Ciertamente, los obispos son los primeros catequistas, predicadores, los que gobiernan la diócesis y tienen la potestad de enseñar al pueblo de Dios. Todos los demás sacerdotes, catequistas y demás son ayudantes en la misión del obispo, del ordinario del lugar, que es el que tiene la obligación, por decirlo de alguna manera, de predicar y enseñar y gobernar al pueblo de Dios. Lo interesante aquí es estudiar la reacción que tiene San Francisco ante la negativa del obispo. Podemos decir objetivamente que nadie debe negar a alguien que quiere predicar el Evangelio a hacerlo. Sin embargo, San Francisco en este momento encuentra esta negativa. Nos dice el texto de San Buenaventura que el santo de Asís inclinó la cabeza como un verdadero humilde y salió afuera. Seguro que San Francisco hizo una oración para crecer en la humildad y en la minoridad. Vamos a escuchar esta canción que nos puede ayudar a ponernos en sintonía de cómo vivió el santo y cómo oró en ese momento. Mi razón con humildad acoge tu fe y la celebra, y así la humildad va moldeando una a una mis potencias, de humillar mi voluntad haces brotar la obediencia, y de humillar mis pasiones nace castidad sincera, y brilla el amor como antorcha de la humildad verdadera. Pues soberbia es la mentira y orgullosa la impureza. Nos ponemos en situación. San Francisco está en Imola, pide al obispo el permiso para poder predicar el evangelio entre las gentes de aquel lugar, y el obispo le dice que se bastaba él mismo para predicar a su pueblo. San Francisco tiene una reacción humilde y menor, acogiendo lo que el obispo le dice, sale de su presencia, pero
una vez que hace oración, reacciona de una forma curiosa. San Francisco vuelve a insistir al obispo, pidiéndole con mayor humildad que lo deje predicar a su pueblo. Con estas palabras: Señor, si un padre despide por una puerta a su hijo, éste debe volver a entrar por otra. El obispo se conmueve ante esta humildad del santo de Asís y con gran alegría en su rostro le dio un abrazo dándole el permiso para que pudiera ir a predicar. Le dice textualmente: tú y todos tus hermanos tenéis en adelante licencia general para predicar en mi diócesis, pues bien se merece esta concesión tu santa humildad. Hasta aquí el texto, hasta aquí la reacción de San Francisco y del obispo. Y ahora empieza nuestra meditación, nuestra reflexión y la invitación que el mismo Señor nos hace por parte de San Francisco a ser nosotros humildes, porque desde la humildad todo se consigue. Llevar el Evangelio de Jesucristo a los más necesitados, pero desde la humildad, no sintiéndonos nosotros portadores del reino de Dios, no imponiendo nada a nadie, sino sintiéndonos obedientes de todas las personas, particularmente en este caso de los que gobiernan la Iglesia. Esta enseñanza tiene muchas repercusiones prácticas. Cuando nosotros tenemos la razón, pero nos convertimos en soberbios, cuando nosotros exigimos las cosas aunque las necesitemos bien, cuando nosotros imponemos nuestra forma de ser y de pensar, no conseguiremos nada, o quizás poco, ante nuestros hermanos. Una actitud humilde abre puertas, y abre sobre todo las puertas del corazón para ir a llevar el Evangelio, quizá algo que no podemos olvidar y que sea necesario. ¿Qué digo necesario? Imprescindible es la actitud humilde de nuestro corazón y el deseo de obedecer a todos los demás, particularmente a los que rigen la Iglesia, a los que gobiernan la Iglesia. Una vez más, San Francisco nos recuerda que somos lo que somos en la presencia del Señor y nada más. Así lo vamos a escuchar en esta canción. Somos lo que somos ante Dios y no más. Somos lo que somos, lo que somos ante Dios. Somos lo que somos ante Dios y no más. Somos lo que somos, lo que somos ante Dios. Somos lo que somos ante Dios y no más. Santa Clara nos muestra desde el retiro de la contemplación su dimensión misionera. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de nuestra Madre Santa Clara de las Hermanas Clarisas de Salvatierra, Agurain. Capítulo 12. Dimensión misionera en Santa Clara. Vamos a estudiar cómo las hermanas dan testimonio de lo que han visto y han vivido en el Señor. Estemos muy atentos. Alguien está orando por mí. Es que alguien está orando por mí. Alguien está orando por mí.
vamos a intentar desgranar la dimensión misionera que traslucía la vida de las hermanas en San Damián. Una presencia que, sin ir a tierras lejanas, emanaba la paz y el bien de una vida enraizada más allá de uno mismo y hermanada con el momento histórico concreto. El sentir que Clara y Francisco vivían respecto a cuál era su dimensión en la Iglesia, su espíritu misionero, nace de su contemplación a Jesucristo, de sentirse personas selladas por un amor. Nace de su deseo de darle a los hombres y mujeres de cada época, de testimoniar el amor que han visto y vivido por Cristo. Nace como voluntad de colaborar con la vida de la Iglesia, no sólo con la oración, sino también con su presencia, siendo testigos visibles, como obediencia a la Madre Iglesia allí donde ella pide presencia contemplativa. Alguien está orando por mí, es que alguien está orando por mí, alguien está orando por mí, alguien está orando por mí. Estamos conociendo la misión contemplativa de Clara de Asís, también de las hermanas de todos los tiempos. Dentro de esta contemplación hay una clarísima dimensión misionera, porque hemos pensado en algún momento lo que significa ser misionero. Quizá nuestra vida, ahí donde estemos, contenga el germen de una profunda dimensión misionera que queda por redescubrir y por desarrollar. Clara de Asís lo supo hacer a lo largo de su vida. Se sintió llamada, invitada por el mismo Jesús a ser misionera, a llevar el Evangelio, a poner la gracia de Dios en todas las personas y realidades que necesitaban un poco o un mucho de Dios. Así las hermanas pobres de Santa Clara se convierten en sostenedoras de los miembros vacilantes de la Iglesia por propia opción dentro del grupo de los creyentes de Cristo. Vamos a intentar desgranar la dimensión misionera que traslucía la vida de Clara de Asís y de las primeras hermanas en San Damián. Una presencia que, sin ir a tierras lejanas, como decíamos en el texto, sin embargo, regalaba la paz y el bien a todos los hombres de la tierra. Una vida enraizada más allá de uno mismo y hermanada con el momento histórico concreto y con las circunstancias históricas concretas. Así es como Clara se siente misionera y vive la misión, desde su contemplación a Jesucristo, sintiéndose una persona sellada por ese amor siempre con mayúsculas. Misionera desde un deseo de darle a los hombres y mujeres de cada época la presencia de Jesús, la salvación de Jesús, y así testimoniar el amor que han vivido y han visto en Cristo el Señor. Misioneras como voluntad de colaborar con la vida de la Iglesia, no solo desde la oración, sino también con su presencia, siendo testigos visibles, siendo obedientes a la Santa Iglesia Católica allá donde se la requiera desde la contemplación. Todo un reto, toda una oportunidad, toda una vida y todo un sentido misionero de las hermanas clarisas de ayer, hoy y siempre, viviendo la contemplación y desde ella siendo misioneras. Noble familia fuiste, prudente, modesta y dulce, tu caridad la compartiste con mendigos y pobres. Hermana de Asís, hermana de los pobres, enamorada de Jesús como Francisco.
doncella que en la juventud, plena y alegre de su vida, se enamoró con prontitud de Jesús como Francisco de Asís. Francisco y Clara, @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo